Todas las mañanas revisar el WhatsApp es una aventura, ya que entre los violines que me envían mis familiares, las postales de Jesús deseándome un feliz día y las noticias del 5G y el coronavirus, estos días me ha estado llegando un post, y no solamente por WhatsApp sino también por Facebook, un post como el que te voy a mostrar acá. El nombre es sumamente provocador, ya que sugiere que todo este tiempo los historiadores nos han mentido al decir que Atahualpa no se llamaba Atahualpa, sino Atabalipa. Y nos dicen que no nos dejemos engañar, que todo este tiempo nos han querido bajar la moral, que hay una conspiración de los historiadores para tenernos con la moral baja, y que deberíamos, en base a esos estudios contundentes de una foto de Facebook, cambiar completamente nuestra versión y llamarlo Atabalipa. Bueno, pero debo decirte que ese post es falso. ¿Quieres saber por qué? Quédate en el video. En primer lugar, como ya te había mencionado en mi video de el efecto Dunning-Kruger y la gente que cree en el 5G y el coronavirus, siempre debes buscar fuentes que sean válidas, comprobables y sobre todo serias, ya que fakes vas a encontrar en un montón de lugares e incluso en los mismos libros. Vamos a comenzar desmintiendo este post. En primer lugar, el post señala lo siguiente, que Atahualpa significa gallina atada, y eso es sinónimo de burla. Ahora cabe preguntarnos lo siguiente, ¿es verdad que gallina fue sinónimo de burla desde la época de los incas? Si bien es cierto, hoy en día utilizamos la palabra gallina para referirnos a alguien cobarde, estos términos se construyen muy tardíamente. Y uno de los grandes errores de las personas que no están familiarizadas con la historia es juzgar todo con los ojos del presente. Como ya te había mencionado en mi video sobre el monstruo del mercurio peruano, que es el video que está antes de este, nomás puedes irlo a visitar, hay una evolución del castellano con el que se redacta el mercurio peruano del siglo XVIII con el castellano que usamos hoy en día para poder redactar nuestras cartas. Si conceptos como esos evolucionan, obviamente también los apodos de los institutos de las chapas van a evolucionar. Y pensar que una chapa tan moderna como gallina va a tener su eco desde el Tahuantinsuyo no tiene mucho sentido. Y suponiendo que fuera gallina el término, ¿era un insulto llevar nombres de animales en la antigüedad? Pues no. Es más, muchas de las religiones anteriores del cristianismo se han inspirado en elementos naturales para poder crear sus nombres, porque hay una vinculación entre lo natural y lo divino. Por lo tanto, el hecho de llevar nombres como Amaru, que significa serpiente, no era ningún tipo de deshonra, ya que es parte de tu imaginario religioso, así que no tiene mucho sentido que digamos. Continuando con la lectura de ese post, se dice que este apodo de gallina fue puesto por los españoles a Atahualpa al ver cómo este lloraba al despedirse de su familia al saber su condena de muerte. Nuevamente sobre esto no hay pruebas. La afirmación de Atahualpa llorando en la despedida es solamente una suposición y no podemos elaborar toda una teoría gigante en base a una suposición pequeña, porque finalmente la teoría va a ser muy pero muy endeble. Ahora quizás por ahí me dirán, oye Merlín, pero es natural pues que uno llore cuando se lo van a llevar a ejecutar. Bueno, pues déjame decirte que no todos van a reaccionar igual como tú crees, y esa es justamente una de las cosas más alucinantes de la historia. No puede ser predecible ni siquiera las reacciones más naturales del ser humano, pero de eso ya haré otro video. Otra de las cosas que menciona el post para poder afirmar contundentemente es que los datos de Atahualpa se encuentran en los libros del cronista Sarmiento de Gamboa, y que hasta antes de eso el nombre correcto era Atabalipa. Por lo que el post sugiere que el cronista español, en un afán de desvirtuar el nombre del Inca, decide llamarlo Atahualpa, o sea, gallina atada, en vez de Atabalipa. Nuevamente aquí hay que poner otro punto sobre las IES. No se puede creer al 100% lo que dicen los cronistas. ¿Por qué? Porque son españoles que se relacionan por primera vez con el entorno andino. Su forma de relación va a ser sumamente subjetiva con respecto a la realidad andina. Y tú dirás, oye, pero Merlín, pero uno lo está observando, ¿qué tanto puede mentir o qué puede desinformar con respecto a eso? Es como si yo te mostrara ahorita un procesador. Lo vas a ver que es plateado, vas a ver que es cuadradito, pero no tienes ni idea de cómo funciona porque no tienes los fundamentos técnicos para poder describir el funcionamiento de su lógica. Pasa lo mismo con la realidad. Todo lo que vemos tiene que ser decodificado internamente, y esa decodificación se hace con nuestros prejuicios y nuestras ideas, por lo cual el resultado final va a ser una interpretación de la realidad. Este es un concepto un poquito complejo de las humanidades, pero puede ser entendido con un análisis del cuadro de René Magritte. Magritte decía, esto no es una pipa, esto es una representación de una pipa.
O sea, que al final todo lo que percibimos en este mundo son representaciones que nosotros elaboramos en base a conceptos que manejamos internamente. Por lo tanto, asumir las palabras de un cronista al 100% no es muy académico que digamos, ya que siempre debe estar sometida a los criterios de un historiador. Por algo, un historiador se mata 5 años en la universidad aprendiendo a tratar fuentes y metodología de investigación. He intentado buscar cuál es la fuente del post, ya que se menciona Congreso Latinoamericano de Historia Indígena, pero no nos dicen qué congreso fue, qué mesa fue, qué ponencia fue. Y me di con la sorpresa de que muy probablemente la persona que hizo este post se inspiró en el libro Atahualpa, el vergonzoso sobrenombre del último Inca, escrito por Alejandro de la Torre. He intentado buscar el libro en PDF para poder leerlo y poder sacar un video mucho más conciso, pero lamentablemente no está disponible y ahorita no se puede salir mucho a comprar libros. Pero encontré algo, la entrevista a Alejandro de la Torre sobre su libro. Antes de comentarte qué dice la entrevista, quisiera agradecer a los mecenas que colaboraron con este canal y recuerda que estamos haciendo una colecta pro tarjeta de video para poder llevar más videos de cultura, más videos de historia a todos ustedes con un mejor formato. Si quieres colaborar, puedes hacerlo a los números que te dejo en estos dos lados. Cualquier cantidad desde $1 es muy bien recibida y me ayudas muchísimo a continuar con este trabajo. Nuevamente, gracias a mis mecenas y continuamos. La entrevista dura cerca de 50 minutos y créeme que son suficientes para poder sacar una conclusión. En primer lugar, Alejandro de la Torre no es historiador, es cirujano dentista. Ahora, antes de que digas, ay, seguro estás diciendo que solo los historiadores pueden hacer. No, la verdad no. Hay libros que fueron hechos por ingenieros, como por ejemplo Carlos Aguirre, que después fue historiador, o María Rose Dworowski de Diez Canseco, quizá la más conocida, que tiene libros que se van orientados a estudiar el Imperio de los Incas y Pachacamac. Pero ¿cuál es la diferencia entre Alejandro de la Torre y los personajes que te estoy diciendo? Que Alejandro de la Torre no maneja la metodología histórica. Lo que ha hecho es un libro reivindicativo para limpiar el nombre de Atahualpa, y lo ha hecho en base a suposiciones. Él mismo en el video acepta de que no está seguro si es que Atahualpa se despidió llorando, pero supone que así fue. Y todo el libro está cargado de juicios de valor. Por ejemplo, él dice que es vergonzoso ir al extranjero y que le digan que el último Inca fue Atahualpa y que eso significa gallina atada, y el nombre es vergonzoso de por sí. Lo que quizás Alejandro de la Torre ignora es que los nombres se resemantizan con el tiempo. Por ejemplo, vamos a suponer que a Atahualpa le decían gallina atada, pero hoy en día nadie relaciona a Atahualpa con una gallina atada. Lo relacionas con el último soberano inca dueño de una gran riqueza. Es como por ejemplo en mi caso, el nombre Merlín. Acá me van a hacer bullying ya, pero bueno, todo en pro del conocimiento. El nombre Merlín es un nombre medieval. Este mago de las leyendas artúricas que era asesor del rey de la corte, pero no siempre se llamó Merlín. En el libro Edad Media de Lewis Spencer hay todo un capítulo orientado hacia la historia de Merlín. Y lo que te dice es que su primer nombre probablemente era Mierdín, y todos sabemos qué significa la palabra mier, ya sabes, ya no puedo decirlo. Y decían que muy probablemente le habían puesto ese apodo de mier, o sea, caca, porque Merlín nace de la unión de un demonio con una monja, y por lo tanto el resultado era un ser anatémico, sucio, hereje, o sea, era la caca de la sociedad. Con el paso del tiempo el nombre Mierdín fue evolucionando hacia Merlín. Y yo cuando voy a la calle y me dicen, oye, ¿cómo te llamas? Y yo le digo, Merlín. Pero nadie me dice, como la caca, ¿no? Te dicen, oye, como el mago. Eso es lo que Alejandro de la Torre ignora. Otra de las cosas que también, y este es un trucazo que no te van a dar en ningún otro video de YouTube, es el título de su libro. El vergonzoso nombre del último Inca del Perú. Manito, en un libro serio de historia, nunca hacen juicios de valor. O mejor dicho, casi nunca. Son muy contados los casos de juicios de valor y a la vez son considerados libros serios. Carlos Aguirre. Todo historiador que esté viendo este video sabrá quién es Carlos Aguirre. El libro se llama Denle duro que no siente, poder y transgresión. No dice el turbulento, corrupto poder en la época terrible del colonialismo. No. Charles Walker, la rebelión de Tupac Amaru. No dice la gran y apoteósica revolución del cacique de Tungazuca Tupac Amaru II. No, es un título sobrio. La comuna de Piura y Chalaco, de las Montoneras, de Miguel Maticorena, en paz descanses, profesor. No dice la gran y apoteósica comuna de Chalaco y las gloriosas Montoneras. ¿Por qué los libros serios de los historiadores son de ese modo? No son reivindicativos, no son patrioteros. Y es porque para el historiador, mucho antes que el nacionalismo, importa la verdad. Y al hacer un libro reivindicativo, estás rompiendo tu objetividad por querer hacer un texto que alabe a alguien, y eso ya no es objetivo.
Por lo tanto, ningún historiador serio te va a hablar de algo en categorías absolutas. Siempre son conscientes de que hay cosas que tienen que terminarse de investigar y que obviamente tienen más aristas por explorar. Por lo que yo supongo que Alejandro de la Torre tuvo una muy buena intención al querer limpiar el nombre de Atahualpa usando la historia, pese a que no es su rama principal, pero le faltó metodología. ¿Tomaría el libro de Alejandro de la Torre en serio? No. Quizás como una anécdota podría ser, pero no como un estudio completamente serio. Si quieres leer cosas serias sobre el incanato, puedes leer a María Rostorowski o a Valdemar Espinosa. O si ya tu mente quiere volar a cosas más alucinantes, puedes leer Los Seques de Tom Suidema. Para finalizar, algunos me han dicho, pero Merlín, lo ha dicho en un congreso latinoamericano de historia indígena. Wey, papi. Que sea un congreso no significa que su palabra haya sido la oficial, la legal, la real. En un congreso uno va a exponer trabajos de investigación, estén bien o estén mal, por lo que uno tiene que tomar con pinzas muchas cosas que se afirmen allí. En mi época de estudiante de la universidad yo iba continuamente a congresos de estudiantes de historia y coloquios de historia, en los cuales los ponentes afirmaban un montón de cosas que después eran desmentidas abiertamente, por lo que hay que tener mucho cuidado. Y con esto quiero darte una pequeña anécdota para que veas qué tan peligroso es creer al 100% incluso en los congresos, y tienes que estar constantemente comparando bibliografía. Cuando yo era un estudiante de universidad, estaba en el segundo año de la carrera de historia, mi tema de investigación era el rol de la masonería dentro de la independencia. Yo me había leído unos cuantos libritos y pensaba que ya era el dios en el tema. Y mi objetivo era comprobar la influencia de la masonería en las independencias latinoamericanas. Y me acuerdo que participé en un congreso de estudiantes de historia, en los cuales expuse con mi ternito, así bien tiza, bien Charlie, diciendo las relaciones entre San Martín y las logias latinoamericanas, para que un par de años después me dé cuenta que el historiador Jorge Luis Castro Olivas había sacado un libro llamado El secreto de los libertadores, tratando exactamente el mismo tema que yo, pero mucho mejor. Tras leer ese libro me di cuenta de las barbaridades que había dicho en aquel congreso, y que si una persona hubiese estado sentada ahí adelante, me hubiese escuchado y me hubiese hecho todo el caso del mundo, sobre todo en esta época donde hay ahora más redes sociales, porque en esa época no había mucho, habría puesto en Facebook lo siguiente: las logias masónicas dirigieron las independencias latinoamericanas, conspiración mundial. Esto fue oído en un congreso de historia avalado a nivel nacional. Y obviamente la gente lo hubiese creído y lo hubiese compartido infinitamente. O sea, fue muy irresponsable. Pero de esos errores se aprende y nunca más se afirma algo contundentemente sin las pruebas de vida. Ah, por cierto, el libro que te menciono de Jorge Luis Castro Olivas es El secreto de los libertadores. Muy buen libro y creo que aún sigue en la venta en algunas librerías. Te lo recomiendo. Muy bien amigos, el video se extendió, disculpen. No se olviden suscribirse al canal. Si lo estás viendo por Facebook, suscríbete también al canal de YouTube. Y agradecer a mis mecenas colaboradores con el canal Pro Tarjeta de Video. Ya sabes, puedes ver los enlaces de colaboración aquí. Asimismo, te recuerdo que los sábados a las 10 de la noche transmitimos en Facebook historias de terror andino, esas leyendas que te contaba tu abuelo o tu abuela. ¿Tienes alguna buena? Pásamela al inbox de la página de Facebook y la compartimos en directo. Soy Merlín y nos vemos hasta la siguiente. Chau.